Tiempo hermoso que nos da el Señor. Siempre que estamos en la casa del Señor es tiempo de bendición para nuestras vidas. Siempre el Señor nos sorprende. Y hoy vamos a compartir justamente acerca de que Dios nos sorprende a cada uno de nosotros. He estado unas cuantas veces en la cárcel, pero aclaro, no por delincuente. He estado en la cárcel, en varias cárceles, en distintos lugares, hasta en Olmos, en Sierra Chica, en distintas cárceles. Y visitando, llevando la palabra, predicando en esos lugares. Ustedes habrán escuchado el caso muy sonado, ahí en Sierra Chica, una cárcel de máxima seguridad, alguien que lo llamaron en un momento el ángel de la muerte. ¿Se acuerdan quién es? Robledo Puch, ¿no? Y ahí lo conocimos, de hecho que un amigo nuestro de la familia era el padrino espiritual de Robledo Puch. Lo visitaba, predicaba, le llevaba la palabra, lo ministraba. Estuve unas cuantas veces en distintas cárceles, ahí me tocó predicar, el privilegio de estar predicando en una cárcel, ahí en la cárcel de Olmos, por ejemplo, en La Plata. Y cuando empecé a predicar dije, porque el Señor es poderoso, amén, gritaban todos, amén, ¿no? Pero un amén que retumbaba, y todos como soldados, amén, gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo de algunas experiencias lindas en otras cárceles que visité, gente que fui a veces por pedido de familiares, de personas que estaban pagando su condena, su deuda con la sociedad, y cómo el gozo, la alegría que tiene esa gente cuando uno los visita, no saben qué ofrecer. Venga por acá, pastor, ¿y qué le ofrezco? Y tan contentos. Y algo que me impresionó fue en la última cárcel que visité en Sierra Chica, cuando estaba hablando con los hermanos ahí, me impresionó que en la propia cárcel tenían su lugar de oración, todo un pabellón grande como este de cristianos. A ellos les permitían usar computadora, tenían televisor, pero casi no usaban el televisor. Tenían gente orando las 24 horas del día. Tenían un rincón, el rincón de la oración, lo tienen todavía, y estaban un grupo de 5 hermanos orando, estaban ahí, no recuerdo si 1 hora, 2 horas, salían ellos y entraban otros 5, y salían esos y entraba otros, las 24 horas orando al Señor. Por supuesto, ese pabellón es el pabellón que tenía y tiene todavía todos los privilegios. No, la policía ni se preocupa porque ahí no hay violaciones, no hay golpes, no hay peleas, un ambiente. Y me decía un hermano, yo estoy más libre aquí que afuera. Los barrotes que hay, todo eso no me dejan preso. Estoy más libre que nunca en Cristo Jesús. Qué bendición, ¿no? Y con el tiempo, ahí vamos a ver que es Pedro, él es Pedro, y estaba ahí con unos soldados que estaban cuidándolo, unos cuantos soldados cuidándolo. Ahora vamos a hablar que el Señor nos sorprende y somos sorprendidos por el poder de Dios. Este hermano, como ya lo conté una o dos veces, este hermano Rodrigo, con quien estuvimos charlando, pastor ahí en la iglesia, sí, en la cárcel, él me contaba que tuvo una vida muy oscura. El diablo lo usó para cosas terribles, ni mencionar el pasado. En Cristo somos nuevas criaturas, ¿no? Y en la cárcel encontró al Señor y él decía, yo soy más libre acá adentro que afuera. Pero con el tiempo, él no tendría que haber salido nunca de la cárcel.
pero evaluaron su caso, vieron su conducta, vieron su cambio radical, lo que hace el Señor cuando viene a nuestras vidas, y lo liberaron. Nunca tendría que haber salido, pero lo liberaron. Y hoy es predicador. Él es pastor. En zona norte, él estaba predicando y lo invitan de todos lados porque tiene un testimonio muy, muy fuerte de lo que Dios hizo en su vida y predica bajo el poder de Dios. Qué bueno es lo que Dios hace, ¿no? Cómo Dios nos sorprende con su poder. Esta gente que visité en la cárcel, unos cuantos con quienes conversamos, gente atada por el enemigo, gente que tenían que estar detrás de rejas porque tenían que pagar sus culpas, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, el poder de Dios se desata y cómo nos sorprende el Señor, ¿no? Nos habla la palabra que el apóstol Pablo en aquel momento era Saulo de Tarso, tiene un encuentro con el Señor, cae a tierra y cuando cae a tierra ve esa gran visión y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Cómo Dios nos sorprende con su poder. ¿Se sorprendió usted alguna vez del poder de Dios? Aquí en la iglesia nos sorprendemos del amor de Dios, ¿no? De la misericordia y por supuesto del poder de Dios. Cómo el Señor nos sorprende todos los días con sus bendiciones. A veces nos sorprende que Dios nos ame. ¿Cómo nos puede amar tanto el Señor? De tal manera amó Dios al mundo y como decía nuestro hermano Timoteo justamente acerca de Dios el Padre dio a su Hijo. De tal manera nos amó el Señor que dio a su Hijo Jesucristo para que dé su vida por nosotros y gracias a eso nosotros somos salvos. Seguramente todos nos hemos sorprendido muchas veces del amor, del poder, de la gracia, de la misericordia del Señor, pero ¿saben? Las noticias nos va a seguir sorprendiendo nuestro Dios. Cada día el Señor nos sorprende con sus bendiciones, con su poder. Hay gente, como decía, que está presa en una cárcel y están deseando salir de esa prisión. Y con el tiempo algunos recuperan su libertad, otros quedan atados. Otros salen de una cárcel y viven en una vida en libertad, podemos decir, entre comillas, van a su trabajo o tienen sus actividades, pueden ir donde quiera, pero dentro suyo tienen prisiones, están atados por el pecado, otros en prisiones de oscuridad, como dice la Biblia, otros en prisiones de la depresión, ¿qué más? Atados por vicios, ¿qué más? Por rencores, malos deseos, pasiones desordenadas, atados. ¿Cuánta gente que está atada? Pero el Señor nos sorprende en que Él nos hace libres. Y si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Hoy vamos a compartir esto de que Dios nos sorprende con su poder. Aquí encontramos una muy linda ilustración o una buena imagen de un Pedro que está atado, hay cadenas de por medio, él mismo está en una situación que 16 soldados tenían que cuidarlo. Por turnos, 4, así, cambiaban. O sea, sería cada 6 horas, ¿no? 6 por 4, 24. Sorprendidos por el poder de Dios. Vamos a leer el texto para que podamos comprender bien qué es lo que sucedió. Hechos capítulo 12, nos habla la palabra desde el versículo 1, nos relata qué es lo que había sucedido. Es en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Trate de prestar atención al relato. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Se acuerdan los discípulos del Señor? Jacobo y Juan, los hijos del trueno, los que estaban cerca de Jesús. Mató a espada. ¿Mató a espada qué significa? Lamentablemente le cortaron la cabeza. Es decir, fue decapitado. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿a qué judíos? A los que se oponían
al reino de Dios. Procedió a prender también a Pedro. Pedro predicaba con autoridad en ese momento y se convertían miles. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En otras palabras, no se podía escapar bajo... ¿Y por qué le pusieron tantos soldados? ¿Por qué le parece a usted? Porque ya hubo otros casos en que estuvieron presos y el Señor los liberó. Entonces, habrá dicho este hombre, el rey Herodes, este no se me va a escapar. 4, tenía que estar, mire qué comodidad que tenía, ¿no? Estaba en su celda y tenían que estar, bueno, acá hay más de 4, allá hay dos que están colados, pero eran 4. Y Pedro estaba encadenado a los 4, no se podía escapar de ninguna manera, tenía que dormir, estar ahí en la cárcel de una manera tan incómoda, lleno de cadenas. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero hay un pero que es pequeño en la Biblia, pero es gigante en los resultados. Pero la iglesia hacía ¿qué cosa? Sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. A ver, pensemos en el cuadro, hermano. Si uno está en una celda y hay 4 soldados y está ahí con 2, se nota que 2 salieron en un momento y se quedó ahí con 2 soldados, atado con cadenas. Uno tiene, sabiendo que al otro día lo van a sacar para matar, uno tiene la tranquilidad de ir a dormir. No. Si uno ya está en la cárcel, no es que lo van a matar, sino que mañana hay alguna noticia, alguna sentencia, y encima en la cárcel uno no está cómodo. Pero Pedro dormía. ¿Por qué dormía Pedro? Estaba confiado. Sabía en quién había confiado, que había creído en el Señor. Qué interesante, me llamó la atención. Dice, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. ¿Se ve el cuadro? Estaba ahí, él estaba tirado ahí y con las cadenas y los soldados ahí de pie, porque tenía que estar de pie, si se dormían los mataban. Así que los soldados de pie, uno allá, otro acá, Pedro en el medio y con las cadenas. Qué incómodo, pero él dormía. Parece que no estaba muy estresado Pedro, ¿no? Qué interesante para nosotros, interesante lección. Sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué tremendo. ¿Sorprende? ¿Se habrá sorprendido? Sorprendidos por el poder de Dios. Somos sorprendidos. Las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habrá dicho, estoy soñando. Tengo tantas ganas de irme acá que debo estar delirando, ¿no? No se imaginaba que era verdad. Pensaba que era un sueño, que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, imagínense dónde lo pusieron a Pedro. En un lugar al fondo, como este no se nos va a escapar, decía el rey Herodes, ¿no? Ahí en el fondo pasó una guardia, otra guardia, o sea que estaba en lo peor. Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, un portón de aquellos, la cual se les abrió por sí misma. En griego es automate, es decir, automáticamente, está la palabra automática, viene ahí, automáticamente, se les abrió por sí misma, las puertas se abrieron solas. No era un shopping, era una cárcel.
Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Estaba sorprendido. Qué bueno, ¿no? Me encanta el título para hoy, sorprendidos por el poder de Dios. ¿Será que el Señor nos puede seguir sorprendiendo en este tiempo? ¿Será que el Señor puede sorprendernos con provisión, con sanidad, con bendición, con la paz en nuestros corazones? Claro, su poder no ha cambiado. Su poder, su gracia, su bendición, su misericordia, la mano del Señor, dice la Biblia, no se ha acortado para bendecir. El Señor sigue haciendo milagros en este tiempo. Sigue sanando, sigue liberando. Él había pensado que era una visión, pero después se dio cuenta que no. Dice, el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, versículo 11, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Había una polarización tremenda porque el pueblo de Dios estaba más metido con el Señor, la iglesia estaba más llena de la presencia de Dios, más tiempo orando juntos, predicaban más, con más celo evangelístico, y por otro lado se habían radicalizado los enemigos, cada vez más enojados, lo vamos a matar a todos los cristianos, estaban enojadísimos, pero justamente el Señor también se radicalizó, por así decir. También el Señor mostró su amor, mostró su poder, mostró su misericordia y sorprendió a todo el mundo con su poder. Dice, habiendo considerado esto, versículo 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pues vamos a ver que hacían una reunión de oración. Estaba en la iglesia. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, quedó sorprendida. Era tiempo de estar sorprendidos por el poder de Dios. Ella escuchó y dice, ¡es Pedro! Y en vez de abrir la puerta salió corriendo a hablar con todo lo que estaban orando. De gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Sorprendido también, estás loca, no puede ser. Y mira, ahí estaban en la reunión de oración y aparece Rode. Ahí está, sí. No, le dice, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, no puede ser, es su ángel. No puede ser, es el ángel guardián que está con... No puede ser, no puede ser. O sea, la iglesia, ¿para qué estaba orando? Para que fuera libre. Y cuando el Señor liberó, no lo podían creer. Nos pasa a veces, nos sorprende el Señor. Señor, te ruego que me proveas, estoy con problemas, o que me sanes. Oh, mira, el Señor me sanó. El Señor proveyó. Dice, pero no me estabas pidiendo eso, ¿no? Y a veces, ahí está Rode, dice, ahí está Pedro. Todos estaban orando, dice, no puede ser. No, estás loca. Mire, como le dicen, no, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, no, es Pedro. Entonces decía, es su ángel, no puede ser. Más Pedro persistía en llamarse y golpeando ahí en la entrada. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿cómo? Atónitos. En otras palabras, sorprendidos. Hermanos queridos, cada vez que confiamos en el Señor, estamos sorprendidos por el poder de Dios. Amén. ¿Te gusta cuando el Señor te sorprende? Qué bendición, ¿no? Y a veces oramos, Señor, te pido. Y después decimos, contestó el Señor. Chocolate, ¿no? Estamos pidiendo que el Señor nos conteste. Me pasó muchas veces, yo no sé si le pasó a ustedes, pero el Señor nos sorprende. Porque dice que Dios nos da mucho más que abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Es decir, que a veces decimos, Señor, a ver, te pido solamente que me proveas tal cosa o que me sane. Y el Señor te sana de una cosa, te sana y te provee y te bendice. Y si no puede ser. Y quedamos sorprendidos. Gloria a Dios por ese Dios. ¿No le querés dar un aplauso a ese Dios que nos sorprende? Gloria a Dios.
Estamos sorprendidos por el poder de Dios. Él nos sorprende. Gloria a Dios. Sorprendidos por el poder de Dios. Y su poder no cambia. Su poder no se ha agotado. Me gusta ese texto que dice: la mano del Señor no se ha acortado para bendecir. Su mano está atenta. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Así que no temamos y creamos en milagros, iglesia. Hay gente que dice: pedí algo y el Señor me contestó. Y bueno, pues si estamos orando por un milagro, no nos sorprendamos después, o sorprendamos, pero demos la gloria al Señor, ¿no? Yo sé que hay gente muy contenta acá que están esperando milagros, que van a llegar milagros pronto. Dios responde, Dios es fiel. Estamos creyendo que el Señor... Mire, le he pedido cosas locas al Señor, le he pedido cosas que parecen una locura. Y después digo, el Señor respondió y me sorprendo. Bueno, es que si le estamos pidiendo, creamos y seamos agradecidos después. Y que la respuesta del Señor nos ayude a confiar más en el Señor. Si el Señor me proveyó, si el Señor me sanó, si el Señor me bendijo, si el Señor me ayudó en el pasado, lo hace en el presente, lo va a hacer mañana. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como los israelitas en el desierto, ¿no? Estaban en el desierto y le pidieron al Señor y clamaban por agua. Y el Señor sacó agua de la roca. ¿No podrá ser que en nuestra casa el Señor saque agua de la roca también? Que traiga paz, que traiga bendición, que traiga sanidad, que traiga milagros. Hermanos queridos, muchas veces no recibimos los milagros porque estamos con esa... No creo que el Señor... No creo, es una fe impresionante que no va a pasar. Sí, yo oro, pido, pero no creo, ¿no? Hay gente que dice así, no creo, ya está, lo está confesando, tiene una fe negativa terrible, no creo, ¿no? Hay gente que ora y dice, estoy orando que el Señor me dé un mejor trabajo. Sí, pero no sé, le dice otro. ¿Cómo? Estoy orando que el Señor me dé un súper trabajo bendecido con tanta plata y qué sé yo. Sí, pero ¿le ponemos límites a Dios? No, hay que decir, vamos, sí, te voy a ayudar a orar, vamos a creerle que Dios sorprende a sus hijos. Yo quiero ser sorprendido cada día por el Señor. Y Dios quiere sorprendernos. Encontramos en la Biblia, trate de pensar un poco desde Génesis en adelante, cuántas personas fueron sorprendidas por el poder de Dios. Cuántos ejemplos encontramos. De gente que de repente, no, una viuda, llegó el profeta, prepárame algo de comer. Sí, pero tengo solamente esto para mí, para mi hijo, comemos esto y nos dejamos morir. Porque no te... Sí, prepáralo, pero hacémelo a mí primero. El profeta, no, ¿por qué? ¿Por qué le decía a mí primero? ¿Porque era el profeta? Porque estaba probando la fe, porque él representaba la palabra de Dios y primero tenemos que creer al Señor. Creemos a Dios y ¿qué pasó? Nunca escaseó ni el aceite, nunca escaseó la harina. Dios proveyó, Dios los sorprendió. Y podemos estar horas hablando de personas sorprendidas por el poder de Dios. Estaba Moisés, salían de Egipto, quedaron sorprendidos todos los egipcios, los israelitas, de los milagros que Dios hizo. Dios mandó las plagas, salieron en libertad y iban cantando, gozosos, felices. Y dijeron, bueno, ya está, escapamos, somos libres. Y al rato miran hacia atrás y que ven una polvareda, ¿no? Estaban los egipcios siguiendo, los vamos a matar. ¿Cómo los dejamos escapar a esto? Y ellos le dicen a Moisés, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Por un lado tenemos las montañas, por otro lado el desierto y adelante tenemos ¿qué? El mar. Y atrás los enemigos que nos vienen a matar a todos. ¿Qué hacemos? Y también, ¿no? Ahí Moisés se sorprendió porque el Señor le dice, ¿qué estás orando? Él se puso a orar, Señor, ¿cómo nos metiste en esto?
¿Por qué clamas a mí?, le dice el Señor. Toma tu vara y abrí el mar y pasen. ¡Qué fácil! Y todos quedaron sorprendidos. Y los egipcios entraron al mar y ¿cómo terminaron? Se ahogaron todos, murieron todos, sorprendidos. Hermanos queridos, yo quiero que el poder de Dios me sorprenda, que sorprenda a la iglesia, que sorprenda a los hermanos que nos están acompañando de sus hogares. No nos acostumbremos a esto de no sé si el Señor, no sé, tal vez conteste, puede ser, no sé. No. Dios va a honrar mi fe. Dios honra la fe de sus hijos. Dios no es hombre para mentir, dice la palabra. Así que, hermanos, aprendamos a vivir sorprendidos por el poder de Dios. ¿Qué le parece? Creyendo, Dios me va a bendecir, Dios me va a sacar de este pozo, Dios me va a proveer, Dios es fiel, jamás me falló y nunca me fallará el Señor. Amén. Así que confiemos. Ahí vemos, ¿no? Primero, la primera imagen, todo fusionado. Ahora la primera imagen, Pedro en una cárcel totalmente encadenado, confiando y se durmió y estaba ahí desestresado, confiando que estaba en la mano de Dios. En esa confianza no hizo que él no estuviera despierto, ansioso, sino que pudo descansar. Allá vemos que aparece el ángel. Las puertas se abren, puede salir con toda libertad. ¿Por qué? Pero la iglesia hacía oración sin cesar. Y es una clave para nosotros. Queremos ver el poder de Dios, queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, queremos ser sorprendidos por el poder de Dios, tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué decía el Señor Jesús? Orad sin cesar, orando en todo tiempo, dice la palabra. Y sigo con el relato, dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Una expresión, no poco alboroto, es decir, que hubo mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Los soldados fueron asesinados. No había explicación, estaban sorprendidos. Y los soldados, pero nosotros no lo dejamos escapar. Nosotros estaban acá con nosotros y de hecho que estaban con las cadenas y las cadenas están ahí. No sabemos qué pasó. Los mataron a los soldados. Al menos todos los que estaban en la guardia. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado, Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz para su territorio, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, tremendo esto, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Terrible. Sorprendido también Herodes. Ese malvado que quería matar a todos, ese malvado que se creía Dios, que le empezaron a decir, lo que dijo es voz de Dios, lo que está diciendo es, sos un Dios, en otras palabras. Y en vez de decir, no, yo no soy un Dios, hay un Dios en los cielos, no le dio la gloria a Dios. ¿Y cómo terminó? Mal. Muy, pero muy mal. Pero, otra vez pero la palabra, a pesar de todo eso, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, llegaba a más y más vidas que eran transformadas. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sorprendidos
por el poder de Dios. Dios hace milagros. Herodes pensó, voy a destruir a la iglesia. Dice la Biblia, ningún arma forjada contra ti prosperará, sino que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los hijos del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tuviste enemigos? Gente que te deseó el mal, gente que te atacó y quería hacerte daño. Déjalo en manos del Señor. ¿Cómo son avergonzados, no? Usted lo ha visto seguramente. ¿Cuántos oraron y el Señor los libró de tribulaciones, de luchas? Hermanos queridos, cuidado con meterse con un hijo de Dios. Cuidado con meterse con un hijo de Dios. Nosotros, entre nosotros, tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos y tenemos que defendernos. Amén. En una época pasada, gracias al Señor, años atrás, nuestro hermano Timoteo se debe acordar, donde hermanos criticaban a otros hermanos, ¿no, Timoteo? Sí, porque el hermano tal, la hermana tal, por ahí alguien se enfermaba, dice, seguro está en pecado, por eso se enfermó. Era bravo, ¿no? Era bravo, sí, seguramente, ¿no? Cuando le tocaba a la persona criticona que se enfermaba, decía, no, es una prueba que el Señor me mandó. Claro, lo arreglaba como quería. Una época brava, ¿no? O de dejar de lado a alguien. Y decía en una época, me acuerdo, que la iglesia de Cristo, en esa época, yo les digo muy en el pasado, decía que era como esos soldados que matan a sus propios compañeros, ¿no? Muchas veces en la iglesia se ataca a alguien. Dios nos libre y nos guarde. Este rey que se creía que era Dios, un Dios, bueno, Dios lo sorprendió con una enfermedad tremenda y murió de una manera horrible porque no le dio la gloria a Dios. Hermanos queridos, Dios nos sorprende con su misericordia. Dios nos sorprende con su poder. Dios nos sorprende, como dice la palabra, que su misericordia se renueva cada mañana. El Señor es fiel. ¿Cómo no darle gracias? Herodes pensó que iba a destruir a la iglesia. Hermanos queridos, no existe nadie, dice en Mateo, nadie va a destruir la iglesia del Señor. Edificaré mi iglesia, dice el Señor, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Todos los que se pongan en contra tuya, dice el Señor, serán avergonzados. Dios nos sorprende. Me gusta tanto esto. Y cuando muchas veces por ahí escribo a alguien, le pongo que Dios te sorprenda. Y que eso sea nuestro punto de vista ahora, que hemos tal vez repasado ciertos conceptos. Señor, sorpréndeme en esta semana. ¿Qué le parece? Pero bueno, Dios va a decir, sorpréndeme con tu fe. Al que cree todo le es posible. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios nos va a sorprender. Así que yo creo, hermanos, estamos finalizando el año y vamos a decirle, Señor, sorpréndeme en el 2025. Sorprendeme en el 2025. Señor, estoy esperando bendiciones. ¿Cuántos esperan bendiciones para el año próximo? Amén. Que Dios nos sorprenda. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué hacía la iglesia? Sin cesar, oraban sin cesar. Y entonces, porque hay un pero antes, pero la iglesia hacía oración. Eso cambió, el pero ese. Pero la iglesia, si después de un pero siempre hay un cambio. Había una persecución, había deseos de matar a la iglesia, de destruir a la iglesia, pero la iglesia estaba orando. Si nosotros oramos, si confiamos, el Señor nos va a sorprender. La muerte de Jacobo y de otros había alentado los deseos malvados del rey y de otros para seguir destruyendo a la iglesia, pero dice la palabra, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Confiemos en el Señor porque ninguna oposición satánica va a tener éxito. Nuestro Dios reina sobre todo. Él está con poder. Pedro fue liberado milagrosa y misteriosamente. Pregunto, ¿será que ese mismo Dios que liberó a Pedro puede mandar su ángel en este tiempo a liberarnos? A proveer, a suplir, a bendecir. Claro que sí, Dios envía el ángel del Señor. Y esa palabra no se ha terminado en Salmos que dice, el ángel del Señor
acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Cuántos tienen sus ángeles ahí? Amén. El ángel de Jehová es Cristo. El ángel del Señor, como decía nuestro hermano Timoteo, el Espíritu Santo en nosotros. La presencia de Dios no permite que el diablo nos pueda tocar. Por más demonios que venga, fuerzas de oscuridad, cuando ve que cuando las fuerzas de oscuridad ve que estamos con el Señor, ¿quién tocará a los hijos del Señor? Nadie, ¿no? El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Para finalizar, hermanos, la clave aquí estaba en dos cosas. Primero, la iglesia le creyó a Dios. La iglesia se mantuvo unida en oración, clamando, confiando. Y la oración de fe, dice Santiago, sanará al enfermo. En este caso, puede liberar, puede hacer que la mano de Dios se mueva. En esta tarde vamos a pedirle al Señor que nos sorprenda. ¿Qué le parece?